El día de hoy vamos a hablar un importante tema Sí. sobre las plantas que no solamente son atacadas por insectos, sino también por hongos. Así que se nos enseña en la escuela que hay el reino vegetal, el reino animal, pero los hongos que son muy importantes, sin ellos no fuera posible la vida en el planeta, en la Tierra. Los hongos no son negativos, son muy beneficiosos, algunos son comestibles, otros ayudan a la medicina, ayudan a la agricultura, a las propias plantas a que los restos orgánicos pues se vayan convirtiendo en compost, en abonos, ayudan a que los nutrientes sean canalizados a las plantas, pero también hay algún tipo de hongos que son dañinos, ¿no? Los mismos seres humanos hemos hablado, por ejemplo, a veces hongos en los pies, hongos en el pelo, en la piel, y en las plantitas también hay hongos que los atacan. Primero, la prevención. Esto es muy importante, lo venimos repitiendo en varios programas. El riego es muy importante, hay que regar la raíz, donde están las raíces de las plantas, no las hojas, los tallos, mucho menos las flores. La humedad favorece la aparición de los hongos. En un clima como Lima Sur, que es muy húmedo, pues las plantas sufren de varios tipos de hongos. Otra forma que favorece, otra situación que favorece a los hongos es las plantas que están muy juntas. Hay que hacer el raleo y sobre todo tener en cuenta el marco de plantación, que es la distancia entre planta y planta, entre árbol y árbol. También la poda es importante para que el sol, la luz entre a la mayor parte de las plantas. O sea, primero prevenir antes que lamentar. Pero ya cuando tenemos ya los honguitos en las plantas, hay que primero hacer un pequeño diagnóstico qué tipo de hongo tenemos. Uno de los hongos que tenemos mucho en las plantas, que vemos las hojitas muy negras, como si fuera un polvillo negro, una espumita negra que está sobre las hojas, sobre los tallos, y este honguito se llama la fumagina. La fumagina es un hongo que utiliza a la planta como soporte principalmente, porque no toma los nutrientes de la planta, sino de los insectos, las partes dulces de los insectos. Por ejemplo, la mosca blanca segrega un líquido dulce, otro tipo de insectos como el pulgón segrega este dulce, pero la fumagina, al estar en las plantas, este hongo negro ahí que cubre, impide la fotosíntesis, va debilitando a la planta. Hay otros parásitos que son atraídos y la planta pues comienza a morir, a perder, a tener pocos frutos. Es poco atractiva para la vista. Pero igual que el polvito negro, hay un polvito blanco que a veces confundimos con mosca blanca. Igual esto es como si fuera una harina que está en las hojas de nuestra plantita. Esto se llama oidio. Y este honguito sí pues se alimenta de la planta, o de la savia de las plantas, la va debilitando, igual impide la fotosíntesis. Y a la vista queda muy mal la planta. Hay otros hongos que a veces confundimos como si fueran deficiencias nutricionales. Cuando hay una deficiencia nutricional, las hojas también van perdiendo su color, pero hay, por ejemplo, el roya, que tiene en el centro unos puntitos oscuros, marrones, y alrededor es de color amarillo, ¿no? ¿Cómo tratar los hongos, ¿no? Con fungicidas? O sea, cuando hay insectos usamos insecticidas, y cuando hay hongos es fungicida. Un fungicida muy práctico, natural, orgánico, es el azufre. El azufre tiene más de 800 usos en la agricultura orgánica, y entonces podemos mojar las hojitas, los tallos que están afectados por los hongos, y con una media panty que ya no usemos, pues echarle ahí el azufre en polvo, y con eso espolvorear las hojas de las plantas, ¿no? Si lo podemos hacer, son plantas pequeñas, se puede repetir cada 7 días esta acción. Pero otra cosa muy fácil es, por ejemplo, la manzanilla. Hacer un té de manzanilla
y funigar con eso las plantas. Para hacer que se quede la manzanilla o que se quede más pegado el azufre en polvo, podemos usar agua de jabón, ese jabón blanco, jabón de pepa, ¿no?, que compraban nuestras abuelas. Claro. Ese es el ideal, porque este jabón que viene ahora viene con puntitos rojos, azules, de todos los colores. Son ya muy fuertes, tienen mucho cloro, por ejemplo, y eso daña las plantas. Entonces el azufre va a hacer que se pegue en nuestro fungicida en la planta y quede mayor, pero además va a contribuir a secar los hongos y que se caigan. Un método de control muy fácil. Si podemos dar pues un buen chorro de agua a presión para hacer que se caigan la mayoría de hongos al suelo, es mucho mejor. Y si la planta requiere hacer una poda sanitaria, una poda severa, para poder controlar los hongos, ¿no? Hay otros hongos, por ejemplo, color amarillo en las plantitas, sí. el mildio. Este honguito también se alimenta de la savia de las plantas, va parasitándola y va haciendo que se debiliten las plantas. Una planta débil es propensa a plagas de insectos, o es propensa a enfermedades más fuertes como son los virus. Los virus son muy dañinos, es más difícil detectar un virus. Una plantita es como un paciente. Cuando nosotros vamos al médico, el médico comienza a descartar de lo más leve a lo más grave. Cuando tenemos una plantita enferma, tenemos que primero hacer un pequeño diagnóstico de qué es lo que está pasando, ¿no? Los hongos a veces se confunden con la deficiencia nutricional de la planta. Cuando una planta tiene deficiencia nutricional, sus hojas se van poniendo amarillas, a veces se caen, se ponen de color marrón, oscuras, por deficiencia de potasio, de calcio. Pero en el caso de los hongos, nosotros podemos darnos cuenta rápidamente porque están viviendo ahí con nuestras plantas, son agentes externos de la planta. La fumagina, uno cuando pasa la mano sale, como si uno, ahora hablando de los carros, se va al centro de Lima y comienza a caminar y después se pasa un pañuelo, va a salir oscuro, ¿no?, de nuestra piel, igualito es la fumagina, ¿no? Hay estos hongos, como repito, se deben a que hay mucha humedad, hay poca aireación, no llega el sol a todas las plantas. Y entonces primero es prevenir que lamentar. Uno puede usarle una vez al mes, funigar, regar con agüita de manzanilla, por ejemplo, las plantas como una acción preventiva, o también con el propio ajo. El ajo, la manzanilla, tienen como compuesto, uno de sus compuestos es el azufre también, por eso que tiene esta acción fungicida. Estamos en el sector 3, grupo 11, manzana D, lote 1 de Villa El Salvador. Ahí nos pueden encontrar también en el Face como Dante Abad o también en YouTube. Tenemos la edición que hemos sacado del libro de agricultura urbana, es la segunda reimpresión. A todo color. A todo color, que lo estamos haciendo en la imprenta dantesca, o sea, en mi casa, y ahí tenemos también a disposición una colección de más de 70 videos de agricultura urbana. Estamos para servirlo. Bien.